Ну что я могла пожелать? Видимо, не только Коле. Я всем желала, чтобы был успех, чтобы вернулись все. И в это время опять же сама, как мать, я не стерпела от слез. Стала плакать его, целовать и говорить: Коля, чует мое сердце, сыночек, теряю я тебя. Он меня обнял, поцеловал, говорит: мамочка. Фашистский эшелон пришел раньше. Не успели заминировать дорогу. И белорусский пионер Коля Гойшик бросился с гранатами под колеса. Aquí estuvo establecido el Cabaret Montmartre, antes de Moscú. Nos hace nuevos guiños con sus luces de colores, favorecidos por selecta concurrencia, donde disfrutan en un ambiente de refinamiento del baile y shows deslumbrantes que presentan a los mejores artistas. Y allí después se hizo el casino de juego. Y después ya empezó a desarrollarse un mundo político un poco subversivo. Por allí hubo un atentado a un figurón importante de la política de aquel momento, Blanco Rico, le hicieron un gran atentado, etc. Y aquello terminó en un incendio. Hubo un fuego también en el Montmartre. Entonces se repiensa reconcebir esta red que valgan como redundancia, este espacio de lo que después fue el restaurante Moscú, un poco para echar a un lado o hacer olvidar un pasado un tanto nefasto que estaba relacionado con el juego, el vicio, la prostitución. La nueva construcción devino en el tiempo, después del triunfo de la Revolución, vino en el restaurante Moscú. Caramba, yo viví en Moscú, viví en el Hotel Moscú, en Moscú, y ahora tengo el restaurante Moscú en La Habana. Qué bueno, mira. Не прекрасный, я туди вас, кадя будя вас, господин. Aquí estaba el restaurante Moscú. Al abrir el restaurante Moscú me designaron a mí como director del restaurante. En Moscú empecé como dependiente de salón, uno de los restaurantes más populares que tenía La Habana en ese momento. Por las características y sus platos típicos soviéticos. Todo el mundo que venía a La Habana, si no venía a Moscú, no sentía que había estado en La Habana. Como decir hoy en día en Copelia. El Moscú fue una gran construcción en su manera, por ejemplo, de concebirse. Esto eran 5 restaurantes en uno, para que se haga la idea. Un restaurante, además, que tomaba un estilo un poco propio de los restaurantes, grandes restaurantes europeos. Que la gente le decía un comedor obrero porque las mesas estaban, la mayoría de las mesas estaban más o menos escalonadas, pero una pegada a la otra. Un restaurante que enseguida cogió una popularidad tremenda. Muy buena la comida. Muy buenos sopones, quedaban riquísimos, que se levantaba uno, porque tenía de todo. Lo que pasa es que cogió candela y ya se acabó todo. Es lo que hace falta, que me vuelvan a meter allí, que vuelva a ser ponerle el Moscú para ir a comer allí de nuevo. No, muy buena época aquella. Ahí estaba Mondito, Elena Buque, Molay Macegada. No había, en el tiempo de Buque no había acá. No, Elena Buque, Fara María, la ha cogido ahí el Tortella. Yo saqué mucho con el Tortella ahí en el restaurante Moscú. No me recuerdo nunca, tuve un solista allí. Porque teníamos orquestas tocando aquí permanente, a veces un trío. A veces 2 o 3 grupos musicales de buena calidad que tuvimos aquí. Y a veces cantaban algunas canciones rusas, ¿no? И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. ¿Por qué Moscú? Bueno, un restaurante Moscú. En aquella época teníamos buenas relaciones con la Unión Soviética. Yo no me imagino a Cuba triunfando la revolución, año 59, los americanos agrediendo a Cuba en un momento determinado, Cuba totalmente sola, sin la ayuda soviética. Digamos que el periodo de los años 50, cuando se verifica la insurrección cubana que conduce a la revolución del 59, está dentro del marco de lo que conocemos como la Guerra Fría y de una, digamos, un área de influencia cubana que está dentro del campo de los Estados Unidos. Y en este contexto de Guerra Fría, realmente la influencia soviética en Cuba era bastante limitada, producto de la misma propaganda antisoviética y anticomunista propia de la Guerra Fría.
inicial del 59, digamos que hasta el 61, cuando se declara socialista la revolución, es un periodo de tanteos de Cuba con la Unión Soviética, pero también de Cuba con otros muchos países. Porque también en los años 60, Cuba y el Estado cubano y Fidel particularmente, públicamente, tuvo una discrepancia muy notable con la crisis de octubre con Khrushchev. Hay una anécdota conocida, que es que el embajador soviético en Cuba en el año 67 comentaba que cada vez que Fidel Castro hablaba provocaba un conflicto diplomático con la URSS. Y en algún momento incluso nos alejamos de la Unión Soviética para acercarnos ¿a dónde? A China. O incluso a Francia, a finales de los 60. Y eso trajo toda una serie de discusiones en el ámbito ideológico de la sociedad cubana, de las estructuras, de los caminos que se iban a llevar en Cuba. En el seno de estas discusiones que se verifican entre una y otra manera de concebir el socialismo, hay en definitiva una corriente muy gruesa que es la de búsqueda de un socialismo nacional, te decía, escrito a la tradición del país. Pero ya a finales de los 60, sobre todo principios 70 y 71, sí va a tomar otro rumbo, otra intensidad, otra magnitud esta relación. Decía que digamos que lo fundamental a nivel público es el ingreso de Cuba al CAME, pero se va colocando Cuba en un sistema de relaciones con el campo socialista que garantizaba muchas cosas. Garantizaba primero la sobrevivencia del proyecto nacional. Sin embargo, el referente soviético venía más por el camino de lo político, de lo ideológico y de otros elementos que estaban sustentando una economía cubana, o sea, toda la relación con el CAME, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, esos grandes contratos que actualmente serían risibles, comprendiendo que nosotros le dábamos azúcar en millones y millones por servicios que de pronto hablaban de un gran paternalismo. Aquí surge el famoso, a veces mito o sencillamente argumento sobre la sovietización de Cuba, sobre la condición de satélite de Cuba a la Unión Soviética. Una imagen monolítica de los rusos como el gran hermano, el oso protector, este tío Estiopa benévolo, un poco tontorrón así, pero siempre bien intencionado y sobre todo poderoso. Nosotros nos convertimos en ese pajarito que abría la boca para que mamá pájaro entonces viniese a darnos. Cuba era como el hijo bobo en París que mantenía el CAME, que mantenía la Unión Soviética, era su portaaviones, aunque ya no llevaba misiles nucleares, era el portaestandarte insumergible de que el socialismo no era solo un sistema que podía triunfar en Europa cerca de la Unión Soviética bajo su paraguas nuclear protector, sino que incluso a 90 millas de los Estados Unidos, cosa que todavía no nos hemos cansado de decir, el socialismo tenía posibilidades de desplegarse. Era una época en que se vivía con contrarios, con oposiciones. No había términos medios. Las cosas eran blancas o negras, claras o oscuras, bien o mal, capitalismo o socialismo. Y en el medio de eso estaban ¿quiénes? Los cubanos. Es nuestro deseo de éxito al compañero Gorbachov, al Partido Comunista y al pueblo soviético, porque ese éxito no solo lo deseamos, sino que lo necesitamos. ¡Viva la eterna amistad entre la Unión Soviética y Cuba! Por tanto, el horizonte internacional, ese espectro, esa mirada hacia lo desconocido, ¿dónde estaba? No estaba en los Estados Unidos para toda una generación de los que nació después de la Revolución, sino durante mucho tiempo era en los partidos socialistas. La Unión Soviética asocia las perspectivas de su desarrollo con el futuro pacífico de la humanidad. La firma en Washington en 1987 del Tratado sobre la liquidación completa de los misiles de corto y medio alcance constituyó un triunfo de la nueva mentalidad política. Yo nací en la República de Kazajstán. Yo nací en Rusia, mi mamá es rusa, mi papá cubano. Hubo también muchos matrimonios entre soviéticas y cubanos. Curioso, casi siempre eran las mujeres las que se casaban con los hombres cubanos. Me casé con un joven cubano mientras estudiamos juntos una carrera de ictiología y pesca industrial. También la formación profesional de muchos en Cuba se lo deben a los países socialistas que estudiaron en Alemania, muchos cubanos estudiaron en Alemania, en Checoslovaquia,
en Bulgaria y sobre todo en la Unión Soviética. Yo recuerdo cuando yo fui a estudiar en la Unión Soviética entre el año 86 y el 89, allí había en Moscú miles, decenas de miles de cubanos estudiando. Estuve en Odessa, estuve en Estonia, en Letonia, en Lituania, en varias repúblicas, y cuando regresas te das cuenta de todo lo que es distinto. Por ejemplo, vivir en Moscú y no encontrar el mar, no encontrar el malecón, para mí era algo trágico. Regresé a Cuba de visita, a visitar a mi papá, y me gustó mucho el clima, el mar, las personas, la comida cubana, y me quedé aquí temporalmente. Vine a Cuba en el año 71, hace mucho tiempo. Entonces la adaptación a lo que es el clima y ambiente cubano fue bastante difícil al principio porque mucho calor. Creo que es más complejo que adaptarme, porque es que yo nunca me sentí verdaderamente rusa, como tampoco me he llegado a sentir verdaderamente cubana. O sea, soy una especie de ciudadana flotante del universo. Quedaron algunos, como les dicen los rusos, palevitsa, aguas tibias, mitad ruso, mitad cubano, hijos de rusos y de cubanos, que no son de una cosa ni la otra y son los dos, están escindidos. Y somos también una muestra de la diferencia de culturas porque somos, creo que todos somos personas ligeramente desubicadas, ni de aquí ni de allá. O sea, son rubios pecosos que juegan pelota o mulatos que recitan a Pushkin. En fin, estas mezclas a mí me parecen adorables. Primero porque toda mezcla es rica, toda mezcla es enriquecedora. El café cuando es mezclado es mejor. A veces pensamos que un producto enlatado es eterno, pero no siempre ocurre así. De la década del 80, la lata de carne rusa que era muy buena. Los años 80 también en Cuba fueron una década singular. Una década que está marcada por dos sucesos límites. Uno, en el año 80, todos los acontecimientos de la Embajada del Perú, del éxodo del Mariel, y también en esos días los sucesos de la invasión norteamericana a Granada. Fueron estos tres acontecimientos marcando de alguna manera el inicio de una desilusión que, aunque durante las décadas anteriores se había mantenido latente, no se había hecho tan epidérmica, no se había hecho ni al mismo tiempo tan profunda como fue durante los 80. Y por eso en los años 80 hay una mirada entonces más analítica y más desde ese sentido de lo idiosincrático cubano, de establecer determinadas valoraciones en torno a la figura o la influencia soviética. Sin embargo, paradójicamente, fueron los 80 en los que, la década en la que más fuerte fue la presencia del CAME, de la ayuda del campo socialista a Cuba, en los que se respiró y se disfrutó de cierto bienestar, se puede decir un poco artificial. Cuba se había convertido en una suerte de vitrina para el mundo occidental, para el mundo latinoamericano en este caso digo, ¿no? Porque si bien los que vivieron esa etapa recordarán distintos tipos de problemas, carencias, dificultades para las condiciones que tenía el continente, Cuba había alcanzado como producto de esa relación con los soviéticos realmente niveles que la colocaban muy superiormente a otras economías similares de la región, ¿no? De hecho, toda la economía cubana funcionaba gracias a esa ayuda soviética o del campo socialista. Y de alguna manera nosotros existíamos, o esa felicidad que teníamos, o esa apariencia de felicidad o de creencia de que todo era posible, estaba en gran medida sostenida sobre esa ayuda soviética. Bueno, nosotros nos sentíamos bien con todo ese tiempo porque teníamos de todo. Era la época dorada del pueblo de Cuba. Por ejemplo, la lata de carne rusa valía ya últimamente, creo que eran 2 pesos. 2 pesos. Claro que sí, es moneda nacional y bastante barato. Era barato. Ahora es que todo es caro y ahora es que no hay carne rusa en ningún lado. Aquella era una carne natural, traía su grasa y era riquísima. Yo me la comía hasta con pan solita, con pan riquísimo. Se hacían arroz, lo que tú quisieras hacer con ella. Pero la que viene ahora, tú la abres y se desbarata, no es la misma carne. No, en el momento en que se vendían eran muy buenas, porque de entrada no habían otros. Cuando usted no tiene opción, lo que le dan es lo mejor. Жора Артеменков прошел от Москвы до Берлина. 1000 километров и 4 года войны. Он был участником штурма Рейхстага. На его глазах Егоров и Кантария водрузили знамя победы. А потом
Когда отгремели последние залпы... Aquí en Cuba, bueno, se vio mucho cine soviético, por supuesto. Las películas rusas, los clavos rusos, las películas bola, como lo podían llamar. Varios cientos de películas con los clásicos finales en los cuales Andrei, después de haber terminado el solo con 42 tanques nazis, se alejaba por el campo de trigo, despidiéndose de Natasha. En ese momento sonaba un disparo, salía Konieck. En fin, eran muchas películas de guerra, desde luego, muchas películas bélicas, muchas películas épicas, muchas películas también falsas sobre la propia historia de la Unión Soviética. Y yo recuerdo que durante mucho tiempo aquí el cine soviético, aunque se pasaba por la televisión y se pasaba en las salas de cine y se estrenaban muestras de cine soviético como de todos los países socialistas, que ahora podemos añorar de alguna manera, a fuerza de que ahora hay una ausencia de todo eso, pero realmente el cubano no gustaba de las películas soviéticas. La cultura rusa, a pesar de habernos bombardeado con películas, con una cantidad increíble de libros, gracias a la editorial Mira, editorial Radu, editorial Progreso, en Cuba se disfrutaron de muchísimos libros. Esos libros estaban en las librerías, la mayor parte de ellos allí en los estantes que nadie compraba. Montones de clásicos de la literatura rusa se publicaron aquí. Dostoyevsky se conoció entero gracias a eso. Si hablamos de física, si hablamos de matemáticas, si hablamos de química, todos eran autores soviéticos. Parecía no existir el resto del mundo. La literatura debía ser un aeda, un cantor de los logros del socialismo. Debía cantar el futuro de ese comunismo, esa sociedad sin contradicciones, perfecto, donde habría abundancia material, se cumpliría el principio de cada quien según su trabajo y a cada quien según su necesidad. Y aquí parecía a nadie preocuparle si eso tenía que ver o no con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura política, con nuestra historia. Vean lo que hacen nuestros hermanos mayores. ¿Por qué ustedes se empeñan en hablar de conflicto? ¿Por qué ustedes se empeñan en hablar de un futuro en el cual el capitalismo todavía existe en los Estados Unidos? El futuro todo estará resuelto. El futuro pertenece por entero al socialismo. Bueno, y muchos se creyeron esta mentira, incluso las editoriales tenían un control de que no, yo varias veces me vi rechazado de historia, me decían, no, pero eso es demasiado pesimista. Hablas de guerra, hablas de contaminación ambiental, eso no va a ocurrir en el futuro, eso será superado cuando el capitalismo desaparezca. Pero da la casualidad que esos editores y esos censores desaparecieron mucho antes que el capitalismo. Esto es un documental fula. ¿Y a usted por qué le importa eso? ¿No será de la policía por casualidad? No, yo no soy de la policía, soy de correos. Soy el cartero de la aldea, soy fogón. Era común para nosotros encender la televisión y ver materiales de la Unión Soviética. ¡No, pagaji! Durante largos años se siguieron poniendo los famosos muñequitos rusos. Y bueno, no solo soviéticos, también muchos alemanes. Ya después malas versiones que vinieron dentro de la televisión de húngara, checa, y que constituyeron con Enrique Arredondo como uno de los grandes voceros, una especie de castigo para los niños, ¿no? Los que recuerdan los 80 nunca olvidarán aquella famosa frase de Bernabé, si no te portas bien te voy a castigar a ver los muñequitos rusos, que le costó a él el castigo de desaparecer del programa detrás de la fachada. Las canciones infantiles, muchas de ellas estaban marcadas por canciones soviéticas que se escuchaban. Para la ocasión le hice una versión feeling a los músicos de Bremen. Se hacían una adaptación del mismo texto al llevado al español y entonces las canciones eran las canciones mismas que se escuchaban en la Unión Soviética en ruso, solo que se escuchaban aquí en Cuba. Esta canción, la versión cantada, yo la hice a petición de alumnos de la Facultad de Biología, que cuando salían a los trabajos del campo, les gustaba mucho cantar la canción de los músicos de Bremen, pero no sabían letras en idioma ruso. No, yo a la fonética me la aprendí de memoria. Entonces yo hice una versión cantada que se ajusta muy bien con el texto original en ruso. Las paredes de unos altos pinos, qué dichoso es nuestro destino, qué dichoso es nuestro destino. La 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 yeah 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 yeah. Vale más que el lujo, el dinero, nuestra vocación noble y sincera, de cantar canciones junto al viento, de hacer feliz a buena gente, de hacer feliz a buena gente. La 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 la.
ważne Japaniana, nasze chwile są delikatne. Nasza kraj nie ma galuboje, nasze szczęście żyta końcu boju. Nasze szczęście żyta końcu boju. La 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 la. Swoje przyzwanie nie zabuję. Мы приносим людям, нам дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы, не заменят никогда свободы. Por supuesto, lo del año 90 rompe con todo esto. Sobre las 9 y pico de la noche vimos salir el humo ya por ahí por la mediación y empezaron a traer bomberos y más bomberos. Fue algo aterrador aquello, el pánico en la calle, corre, las calles cerradas. Sé que aquella noche usaron todos los bomberos de Ciudad Habana y partes del campo, yo creo, y no hubo manera de sofocarle. La intervención de diferentes comandos de la Dirección General de Protección contra Incendios de distintos municipios de la capital, con la aplicación de la técnica necesaria para estos casos, permitió que el siniestro, que se inició poco después de las 9 de la noche, estuviera controlado alrededor de las 12 p.m. Al lugar del siniestro también acudieron de inmediato el general de Cuerpo de Ejército Abelardo Colomé Ibarra, miembro del Buró Político, así como otros dirigentes del MININ. Se cayó en pedazos. Resultó que la Unión Soviética no se cayó porque la hubiera destruido la reacción, sino porque en la carrera armamentista con los Estados Unidos se mantenían a la par, pero a costa de sacrificar todo el bienestar del pueblo. Fue entonces que surgió una frase muy curiosa que todavía arrastramos: esto ya se cayó, estamos en el papeleo. Y que en fracciones de hora o de rato se haya destruido todo eso, nos causó gran tristeza. Un incendio de grandes proporciones que se inició la noche del 20 de enero de 1990 y quedó totalmente extinguido a la mañana del día siguiente, destruyó los 2 niveles superiores del edificio del restaurante Moscú y provocó serios daños a las empresas del Intur en la calle P entre Humboldt y 23 en El Vedado. Parece que es un lugar candente al beso de despedida porque la reincidencia en el fuego es significativa. Muy buenos días, amigos televidentes. Con ustedes una vez más, como siempre, Cocina al Minuto con recetas fáciles y rápidas de hacer. Hoy vamos a hacer. Nosotros tenemos algunas dificultades, ¿no? Y a veces no sabemos qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. Y entonces viene Nietzsche y nos dice, pero ¿cómo? Si hay remolacha, hay zanahoria, hay, qué sé yo, ¿no? Pueden hacerlo un guiso con el petipois que hay en el mercado y nos ayuda mucho. Las amas de casa debían hacer un monumento a Nietzsche Villapol. No solo fue la quema del restaurante Moscú, fueron otros sucesos mucho más fuertes, como la causa número 1, como cambios hacia una posible apertura a una economía mixta, la adopción cero. O sea, todo nos vino de pronto de cabeza. Cuando en la época de Gorbachov, finales de los 80, se quita esa protección, ese protectorado que de alguna manera existió, sobre todo en el campo económico de la Unión Soviética y los países socialistas. O las transfusiones de nieve, como se ha dicho también, la economía cubana cayó en picada. Nos damos de bruces entonces con la realidad. Se invirtió la pirámide ética en Cuba. Lo que era bueno entonces era malo y lo que era malo era bueno. De la noche a la mañana, sobre todo con 1993 y la legalización del dólar. Y con todo lo que vino consecuentemente, o sea, la crisis de los balseros, todas las tensiones políticas, las construcciones heroicas que son necesarias para mantener determinados sistemas. Ya no había petróleo, no solo para regalarle a los nicaragüenses o venderle a precios de preferencia, sino ni siquiera para nosotros. Aparecieron los apagones, ya no había pienso para los pollos, no había pienso para las vacas, desapareció la carne de pollo, desapareció la carne de vaca, empezaron a desaparecer cosas y fue triste darse cuenta que en casi 30 años de presencia rusa en Cuba nunca supimos aprovechar las inversiones. Porque estuvimos viviendo en un mundo virtual donde se nos daba mucho a partir de una economía de base monoproductiva y en eso no evolucionamos mucho, una infraestructura industrial que siguió siendo paupérrima
y que de alguna manera ha ido reproduciendo todas estas crisis que nosotros hemos vivido hasta este 2008. Y ya después, por supuesto, derrumbada esa experiencia, que no se derrumbó como un golpe de mano de los años 90, sino que tenía una larga tradición de acumulación de los años 30 del siglo XX hasta ya su desenlace definitivo. Sucede otro desenvolvimiento en el país, una nueva fase, si se quiere, ideológicamente hablando, una nueva periodización también de cómo entender qué cosa es el socialismo y qué hacer con el legado soviético también. Y incluso alguna gente empezaban a realucinar el pasado y a decir que, bueno, quizá parece que los rusos estuvieron en Afganistán y que no los invitó el gobierno. Parece que ellos intervinieron porque al ejército soviético se le estaban oxidando los muelles. Bueno, parece que los rusos fueron los que decidieron que los cubanos estuvieran en Angola. Parecen muchas cosas que todavía algunas no están demostradas. Parece incluso que los famosos esposos Rosenberg, acusados de espías atómicos, sí eran realmente espías atómicos. Se reveló que estaban en la nómina de la KGB. Parece que muchos de los grandes crímenes de los que se acusaba a los soviéticos sí existían. O sea, vivíamos protegidos por la Unión Soviética, vivíamos por el petróleo soviético, vivíamos por la ayuda de los países socialistas y estábamos ajenos a todos los fenómenos que afectaban al resto del mundo. Y estos elementos fueron influyendo tanto en la mentalidad de la media cubana, que actualmente el pensamiento cubano es un pensamiento dependiente. Es un pensamiento que constantemente necesita relacionarse con algo o apoyarse de algo. Y se puso la cosa difícil cuando viene el problema de la Unión Soviética, que entra el periodo especial. Ese fue el que acabó con nosotros. Pero aquí no faltaba de nada. Se habla del periodo especial, pero el periodo especial justamente fue entre el 59 y el 92, que vivíamos de alguna forma como una campana de cristal. Periodo especial realmente para nosotros era el periodo real en el cual nosotros podíamos haber hecho mucho por nosotros mismos. Lo que estamos viviendo desde el 91 hasta ahora es lo que nos tocaba por socialismo. Yo soy Salvador Molinas Campos, fundador de este restaurante Moscú, que se abrió el día 13 de agosto de 1974. Como verán, tuvimos la fatalidad de que se destruyó esto por un incendio. Esto era la entrada, por la escalera, era la entrada principal que venía de la calle P, se subía por aquí, por estas dos escaleras que estaban alfombradas, y aquellos eran los elevadores, que ahí fue donde mataron a Blanco Rico. Y bueno, esperando a ver si se podía restaurar esto, que era como si fuera mi casa, y entonces figure todo destruido, que me dio un sentimiento, me dio ganas hasta de llorar por eso. Vamos a ver si alguien se conmueve y se acuerda de restaurar Moscú, que es lo esencial. Se quemó el Moscú y nos quedamos sin nostalgia. El restaurante Moscú con su incendio, para mí de pronto se reprodujo con el tiempo en una especie de símbolo de lo que se estaba cayendo. Ese lugar de pronto ha quedado ahí, con ese esqueleto, con esa estructura que afuera dice Moscú, con unas huellas así un poco ya que no se pueden ni leer, y sin embargo nadie allí ha invertido, nadie ahí lo ha destruido del todo, nadie ahí lo ha cambiado. Es como un esquema, es como una pieza que ha quedado congelada de un pasado, de un fenómeno de lo que fue Cuba en un momento, y ahí ha quedado. El referente soviético, de alguna manera, quedó como una especie de adormecimiento. O sea, fue un fantasma que quisimos ocultar, porque detrás, de alguna manera, también había una especie de trauma. Nosotros podemos ahora, al cabo del tiempo, cuestionar, criticar, ver de manera peyorativa o negativa todos aquellos fenómenos, o positiva en algunos. Pero hay una cosa indudable, y es que esta sociedad se construyó en buena medida, para bien o para mal, lo que tenemos, y creo que es bastante, en muchos órdenes lo que tenemos, gracias a esa ayuda del campo socialista. Y seguimos viviendo con una serie de objetos que nos siguen sirviendo remendados, rehechos, con adaptaciones que vienen de esa época.
padecemos de los mismos males. La arrastro a ella me arrastra a mí. Informa a sus oficiales, la arrastro a ella me arrastra a mí. Informa a sus oficiales. A veces siento pena por mi sombra. La pobre pasa frío y siente hambre. La arrastro a ella me arrastra a mí. E informa a sus oficiales, la arrastro a ella me arrastra a mí. E informa a sus oficiales. A veces me volteo a hablar con ella, pero ella se voltea al yo voltearme. La arrastro a ella me arrastra a mí. Informa a sus oficiales, la arrastro a ella me arrastra a mí. Informa a sus oficiales. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, е-е-е-е-е. Свое призвание не забудем. Эх, и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы.